al menos 3 cosas. Una es que este domingo, el 9, vamos a estar acompañando a nuestro hermano Joseph Vargas desde las 4 de la tarde en el Capitolio, donde vamos a estar orando allí, intercediendo. Así que todo aquel que esté interesado en ir, nuestra hermana Mayra está por ahí. Usted se puede acercar a nuestra hermana Mayra, está en la parte de atrás, y ella le va a dar quizás un poquito más de información. Por eso es el próximo domingo 9 a las 4 de la tarde. También quería mencionarles que tan pronto termine el servicio hoy, necesitamos su ayuda para poner las sillas, ¿verdad? Ponerlas en las esquinas como siempre hacemos, porque el viernes tenemos nuestra actividad de matrimonio y queremos, ¿verdad?, dejar esto ya habitado para que cuando traigan las mesas puedan, ¿verdad?, poner y trabajar con las mesas. Y tercero, ¿cuántos saben que Dios sigue haciendo milagros hoy día? Amén. Nosotros vivimos uno el lunes, ¿verdad? Nosotros vivimos uno el lunes con nuestra hermana Rosy, ¿verdad? Con nuestra hermana que, para los que no estuvieron aquí en el culto de oración, hubo un incidente, pero ya ella después les contará, ¿verdad?, todo lo que el Señor hizo ahí. El carro de nuestra hermana Rosy, aquí en el estacionamiento de esta parte izquierda, aquí donde estamos, aquí donde hay este terreno de aquí atrás, donde está el vivero, ahí hay un huequito ahí. Yo digo huequito, pero hay un hueco que tiene como más de 10 pies. Eso es bastante alto. Y no sé, nuestra hermana Rosy siguió, no sé qué pasó ahí. Y lo que sí yo sé es que Dios la preservó. Lo que sí yo sé es que Dios la preservó, que hoy ella puede estar ahí sentadita con nosotros porque Dios la preservó, literalmente. Así que yo doy gloria a Dios por la vida de esta dama que está hoy con nosotros. Y Rosy, te abrazamos y damos gracias a Dios porque estás ahí. Y el Señor tuvo cuidado de ti y lo va a seguir teniendo. Ella no tiene ni nada. O sea, ella no tiene un rasguño, no tiene nada. Así que Dios puso su mano. Estamos en el hueco de la mano del Señor, literalmente. Amén. Así que agradecemos al Señor por ese milagro que hizo el lunes, y que hoy nosotros, ¿verdad?, no tenemos que lamentar nada, y agradecemos al Señor por eso. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a Romanos capítulo 1. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 16 al 17. Busque la palabra del Señor allí. Los que trajeron su Biblia física, los que no, pues buscan su teléfono, y los que no y tienen que leer un poquito más grande el texto, pues en la pantalla está. Así que no hay excusa para nosotros, ¿verdad?, buscar la palabra del Señor. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Amén, lo tenemos. Yo voy a leer la versión Reina Valera, luego voy a leer una porción en una versión que estoy utilizando, que es la versión TCB, la traducción bíblica contemporánea, que es una traducción muy, muy interesante. Así que yo quiero leerlo primero en la Reina Valera, que dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre y Espíritu Santo. Amén. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Acompáñeme al cielo. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias porque tú nos permites estar una vez más en tu casa. Gracias por los milagros que estás haciendo y seguirás haciendo. Gracias, mi Dios, por los que hemos llegado hasta aquí, los que están conectados a través, Señor, de nuestra página. Que tú nos ministres en esta noche y podamos salir de aquí renovados, Señor. Que podamos salir de aquí fortalecidos, Señor, y más comprometidos con tu palabra. Salva, sana, liberta, rompe cadenas, Señor, y haz cosas nuevas, maravillosas, Señor. Que nos quedemos, Señor, asombrados de las cosas que tú sigues haciendo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén
y amén. Sinvergüenza es el título de mi mensaje, sinvergüenza. Usted sabe que a veces le dicen a algunas personas, ese señor o esa señora es un sinvergüenza. Son palabras que es como en el inglés. Cuando uno dice algunas palabras en inglés, que no voy a mencionar ninguna de ellas, pero si uno no las menciona bien, uno puede estar mencionando una palabra ofensiva. Y tiene como ¿verdad? Como esa parte de la pronunciación y la gramática y todo esto. Y hoy yo quiero hablar sobre ese tema de sinvergüenza, pero no con la connotación que nosotros quizás le damos cuando escuchamos esa palabra. Nosotros vemos en diferentes libros de la Biblia gente que por diferentes razones sufrían, eran avergonzados. Por ejemplo, las mujeres que no podían tener un hijo eran avergonzadas, eran, ¿verdad?, maltratadas porque no podían tener un hijo. Y así usted va a ver diferentes historias. Cuando una persona era leproso, sentía vergüenza. Usted va a ver historias de personas en la Biblia leprosas, y una de ellas, que es una historia poderosa, es la historia del general Naamán, que la Biblia lo describe como una persona, como un general que tenía todas, ¿verdad?, todas sus estrellas, pero cuando lo está describiendo dice, pero era leproso. Y él sufría por eso, porque él no quería ser leproso. Él tenía todas las cualidades de un buen general, pero tenía eso, y eso lo avergonzaba. Y usted va a encontrar sin número de historias. La mujer samaritana, cuando se encuentra con Jesús, una mujer que estaba pasando por unos procesos bien difíciles, también es vergüenza. Y tantas otras cosas que nosotros nos vamos a encontrar en la Biblia. Pero la escritura para nosotros es ese bálsamo que nos enseña y nos muestra, como aquí en esta porción bíblica de Romanos, cómo Dios agarra esa vergüenza y la torna en bendición para nosotros. De hecho, cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, hay algunos que lo dibujan con un pantaloncito y le ponen, pero la realidad es que Jesús estaba totalmente desnudo en esa cruz, como representando, ¿verdad?, esa vergüenza del que decía que era el Mesías, pero mira cómo está muriendo ahora en la cruz del Calvario, sin nadie, solo, nadie está con él ahora. Y entonces hay algo que dejar bien claro, y es que ya Él llevó toda nuestra vergüenza, ya Él llevó todos nuestros pecados, toda nuestra vergüenza Él la tomó, la llevó a la cruz del Calvario, y allí Él crucificó esa vergüenza. Ahora, hay gente que se ha encontrado con el libro de Romanos, que es una carta poderosísima, y han sido transformados. Por ejemplo, uno de esos hombres fue Martín Lutero. Y Martín Lutero, que es este gran reformador que uno escucha. Todos han escuchado de Martín Lutero y del 31 de octubre, que en vez de celebrar la noche de brujas, celebramos la reforma. Martín Lutero fue transformado, este monje fue transformado cuando chocó con la escritura, cuando chocó con Romanos. Primero él estaba meditando en el Salmo 31:1. Yo quiero que usted busque conmigo el Salmo 31:1, porque ese salmo fue el culpable de que Martín Lutero buscara en la escritura lo que es justificación y lo que es gracia. Y en el Salmo 31:1 dice la escritura: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Ese texto bíblico de Salmo 31:1 y esa parte que dice líbrame en tu justicia,
Martín Lutero dice: wow, esto me está a mí llevando a meditar en que líbrame en tu justicia, lo que significa es que yo no merezco nada. Es que yo no merezco justicia ninguna. Es que esto de la salvación, esto que yo puedo leer y que ahora voy poco a poco entendiendo y leyendo este salmo, me percato de que el salmista le estaba diciendo: he confiado y no permitas que yo sea confundido jamás, y por favor líbrame en tu justicia. Esto es algo que va más allá. Y cuando Martín Lutero sigue buscando, se encuentra entonces con este texto bíblico que es fundamental para la reforma de él. Y él se encuentra: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Él dice: ¡ea, Padre! Del Salmo 31 que él está diciendo: líbrame en tu justicia. Ahora Pablo le está diciendo: el evangelio de justicia que se revela por la fe. Aleluya. No es por las obras que yo haga, no es por lo bueno que yo sea, es por la fe que yo tengo en el Señor Jesús ahora. Y él se encuentra con eso. Y él dice: no, aquí yo tengo que escribir otra cosa. Espérate, aquí yo tengo que ver. Y cómo es que la justicia de Dios, es como él podía ver esa justicia de Dios, hacer algo más que condenarlo al infierno, sino como un castigo justo por sus pecados. Que él decía: yo soy pecador, yo se supone que vaya al infierno, pero esta justicia de Dios me libra. ¿Cuántos se han sentido libres? ¿Cuántos son libres? Aleluya. Somos libres en Él, mis hermanos. Y él dice, mire lo que decía este monje que se llamó Martín Lutero. Él decía: noche y día he ponderado hasta que he tomado la verdad de que la justicia de Dios es esa justicia que por medio de la gracia y pura misericordia Él nos justifica por fe. Por lo tanto, sentí que había renacido y pasado a través de unas puertas abiertas al paraíso. Él leyó eso y él sintió como que se le abrieron unas puertas y dijo: wow, se me salió un peso de encima de condenación. Y este pasaje que Pablo escribe, para él se convirtió en el portón hacia el cielo, como ha pasado con muchos de nosotros, que como la escritura se ha abierto. Otro hombre que fue impactado por esta carta de los romanos fue John Wesley. Y John Wesley era un ministro misionero que estuvo frustrado por mucho tiempo y fracasó en muchas ocasiones. Y él, antes de convertirse, él era una persona como que muy difícil. Y él entró a un estudio bíblico de un grupo pequeño, en donde alguien leyó el comentario que hizo Martín Lutero a la carta a los romanos. Y cuando él escuchó eso, él se percató y se dio cuenta de cuando estaban leyendo, se percató de que estaban describiendo el cambio que a Dios hacía y obraba en el corazón del hombre a través de la fe en Cristo. Y cuando él se fue dando cuenta y él sentía en el corazón que se le encendía en llamas y le ardía el corazón. Ese es el testimonio de John Wesley. Mientras él estaba escuchando, y en ese estudio bíblico que estaban haciendo, escuchaba cómo se comentaba acerca de la fe en Cristo. Él comenzó a sentir cómo el corazón le ardía de manera extraña. Y sintió él que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación de su alma. Y sintió la seguridad de entregarle su corazón a Él, porque sintió que los pecados que le fueron quitados a Martín Lutero, él sintió que se los estaban quitando a él también. Entonces, yo le estoy dando esta introducción. Usted se puede dormir ahora, yo lo levanto ya mismo. Porque
palabra siempre, ¿verdad? Uno tiene un trasfondo, un contexto. ¿Y por qué se escriben las cosas? ¿Por qué esto está aquí? Y cómo la gente, antes que nosotros, fueron impactados y transformados por la palabra de Dios, como nosotros lo hemos sido. Entonces, esta carta de Pablo refleja, mis hermanos, el que gente que no era judía pudiera insertarse en la iglesia. Había un problema en Roma, en la iglesia de Roma, y era que los judíos que estaban querían que los que vinieran griegos, gentiles griegos, a ser parte de la iglesia fueran circuncidados. Y Pablo dice: no, porque es que esto no va, porque esto no es por obra, esto es por fe en Jesús, que es el que revela la justicia. Entonces Pablo tiene que hablar sobre eso. Y él comienza su primer capítulo hablando de los gentiles, de cómo el Señor salva tanto judíos como gentiles, y cómo se comportaba la gente que no tenía a Dios. Ese capítulo 1, desde el verso 18 en adelante, comienza una descripción de cómo los hombres se echaban con hombres, cómo mujeres se echaban con mujeres, y todo el pecado, y cómo la idolatría estaba ahí arropando a mucha gente. Y en el segundo capítulo de Romanos, Pablo lo que hace es que le habla a los judíos. Y le dice: no se crean que porque yo les estoy diciendo a los gentiles que tienen que arreglar su vida con Dios, ustedes tampoco pueden creerse que son, ¿verdad?, la última Coca-Cola del desierto, pensando que como ustedes son descendientes de Abraham, ustedes tienen la salvación ya gana. No, en el capítulo 2 de Romanos, Pablo le dice a los judíos: no, ustedes tampoco, ustedes tienen que arreglar su vida con Dios. Ustedes son unos religiosos. Y los religiosos no van para el cielo. ¿Usted lo sabía? Porque la religión, mire lo que pasa con la religión. La religión no hace nada, pero espera resultados. La religión no hace nada, pero espera resultados de Dios. Y no es así. Usted no puede, ni usted ni yo podemos entrar en una dinámica religiosa. Y créame que nosotros tenemos algo por ahí de religioso y también de fariseo. Amén. El capítulo 3 habla ahora a los dos, tanto a los griegos y gentiles y a los judíos. Y el verso 23, yo quiero que usted lo busque conmigo, que es muy famoso y nosotros lo utilizamos para predicar, muchas veces para evangelizar. Dice: por cuanto todos pecaron, ¿y qué? Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo que justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se dan cuenta? Justicia. Pero Pablo en este capítulo 3, en el verso 23, le dice: ni son ustedes, ustedes los dos grupos necesitan, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Y necesitan arrepentirse. Y necesitan volverse a Dios. Esto no es porque mami es cristiano o es cristiana. No, eso no tiene que ver con eso. Eso tiene que ver con una relación mía, personal, con Dios. No me puedo creer. Mis hijos no se pueden creer. Mis hijos los senté a los 4 en un momento dado y les dije: tienen que escoger. Yo les sirvo a un Dios poderoso que les he enseñado y yo les he mostrado por la palabra quién es Dios para nosotros y cómo Dios se ha manifestado en nuestra familia y cómo Dios ha traído salvación a nuestra familia y cómo Dios ha traído sanidad a nuestra familia. Pero no es la fe de papi la que te va a salvar a ti, es la fe tuya y la relación que tú tengas con Dios y desarrolles con Dios. Es lo que tú comiences a cultivar con Dios. Sí, no hay otra. El hijo pródigo se fue de la casa. ¿Qué malo le hizo el papá? Nada.
El papá fue un modelo, fue un ejemplo. Pero él decidió y dijo: yo me quiero ir a vivir la vida sin límite y a gastarle los chavos a mi papá. Sí, porque no fueron los chavos de él. Qué fácil. Todo lo que el papá trabajó, la herencia que le separó, y dámela ahora en vida. Y se fue, la gastó, hizo lo que hizo y regresó. ¿Y el papá qué hizo? Vente otra vez. Vuelve otra vez. Tranquilo, la justicia de Dios. Entonces, Pablo lo que le está diciendo a esta gente: miren, ustedes tienen que arreglarse. Ustedes tienen que volver a Dios. Tanto los que están afuera, tanto los griegos como los que están y los que dicen que están sirviéndole. Oiga, esto es serio, porque él está diciendo en el capítulo 1: hay gente aquí que se está echando varón con varón, mujer con mujer, idólatras, han agarrado y han hecho imágenes. Esa gente necesita volverse a Dios. Pero también tengo que decirle que los religiosos están de tal manera confiando en las obras de ellos y que ellos son descendientes de Abraham, y ellos dicen que ellos son salvos ya por default. No, tampoco, eso no es así. Usted tiene que cuidar su salvación, usted tiene que buscar a Dios, usted tiene que rendirse a Dios todos los días. El que usted venga aquí y usted adore al Señor y usted esté aquí con nosotros, eso es fabuloso, pero usted tiene que cuidar su relación con Dios. El sentarnos aquí adentro no le garantiza a usted que usted va a ser salvo. Usted necesita, y yo necesito, tener una relación genuina con Dios diariamente. Romano es una carta que él dice: bueno, yo tengo que buscar la manera de cómo los griegos puedan entrar y los que están allá adentro, esos judíos que se han convertido, entiendan que Dios no hace acepción de personas y que esto se tiene que entender de manera clara. Y Pablo comienza en el capítulo 1 describiendo: yo soy Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y comienza a decir todo lo que el Señor lo mandó a hacer, apartado para el evangelio de Dios. Y comienza a dar una descripción y habla de Dios, habla del Señor Jesucristo y habla del Espíritu de santidad. Esta versión Reina Valera habla del Espíritu de santidad. Oiga, el Espíritu de santidad. Y yo le estoy hablando de Espíritu de santidad. Cuando la gente piensa en santidad, piensa rápido en perfección. Y claro, es perfección, claro que sí. Pero la gente piensa en perfección en la habilidad. Santidad tiene que ver con separación, con apartarse. Santidad tiene que ver con carácter. Santidad tiene que ver con que nosotros rechacemos las cosas inmorales. Eso es santidad. Santidad tiene que ver con no mentir. Santidad tiene que ver con no practicar el pecado, no meternos dentro de ese pozo, de ese pozo y ese lodo que muchas veces nos quiere arropar. Eso es santidad, separarme y no practicar el pecado. Y Pablo está diciendo: el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia, el Espíritu de santidad, que es Dios, nos da la gracia. La gracia. Y le daba la gracia a Pablo para ser apóstol. Y Pablo tenía problemas. Claro, porque Pablo tenía problemas con gente de adentro y con los de afuera. Porque Pablo, había gente dentro de la iglesia que no lo recibía. Imagínate Pablo dando testimonio y a la parte de atrás una familia diciendo: ese fue el que mató a mi papá. Ese que está hablando ahí al frente, que usted lo está escuchando ahora, ese fue el que mató a mi tío. Traigo ahora el contexto de ahora. Imagínate, él tenía un problema dentro y tenía un problema afuera. Pero él lo resolvía rápido cuando lo llevaba a la palabra y escribía desde el corazón de Dios. Pablo hablaba siempre de obediencia. El deseo de Pablo era visitarlos a ellos. Y ahora Pablo está escribiendo a una iglesia donde él hace mención y está orando constantemente. Él hacía mención de ellos siempre en sus oraciones. Siempre estaba orando por ese grupo, rogaba a Dios por ellos. ¿Por qué? Porque esta era una iglesia que estaba metida
en un imperio. Entienda esto, mi hermano. Nosotros leemos esta carta muy fácil y citamos la carta muy fácil, pero a la iglesia que se le está escribiendo esta carta está metida dentro de un imperio que no quiere a la iglesia. Que la iglesia ahí no estaba buscando que le aprobaran leyes a favor de ella. No, eso no es la iglesia que aquí se está hablando. Esa no es la iglesia, es una iglesia que está metida dentro del imperio, pero aún dentro del imperio están evangelizando, están ganando gente, están trabajando, Dios está haciendo milagros. O sea, Él le está hablando a esta iglesia que está en medio de un imperio, que es un imperio poderoso. Porque el imperio romano, cuando usted se va a estudiar la historia del imperio romano, un imperio ¿qué? Poderoso. Poderosísimo. Guerras, generales, hicieron carreteras. Eso era poder. Poder. Entonces Pablo le está hablando a una iglesia que está predicando un Cristo crucificado, que por eso es que él dice ahora: yo no me avergüenzo de ese Jesús que yo estoy predicando. Porque la gente en Roma pues, probablemente le decía a esa iglesia: pero ustedes están hablando de un líder que murió en la cruz del Calvario, de un líder débil. Un líder que lo que hablaba era de perdonar, de poner la otra mejilla, de que nosotros tenemos que correr la milla extra. ¿Qué clase de líder es ese? Eso es un líder que no tiene poder. Y Pablo dice: esos que están hablando y que creen que el poder es estar sobre la gente y dominar, yo les voy a mostrar que yo no me avergüenzo. Por eso yo soy un sinvergüenza. Por eso es que no me avergüenzo. ¿De qué yo no me avergüenzo? Pues yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo del evangelio. Número uno, la iglesia tiene que trabajar con la vergüenza. Hay gente que no se atreve a hablar el evangelio porque tiene vergüenza. Ay, yo no voy a hablar porque si imagínate, van a pensar que yo soy cristiano. Pues si eres cristiano, tienes que hablar. Sí. Ay, va a decir entonces que yo soy un religioso y que yo voy a... No, que digan lo que quieran. Ay, me van a juzgar y me van a decir: entonces, ¿qué ustedes se creen que esto es? No. Usted va a sufrir persecución también. ¿O usted se cree que eso era nada más para Pablo y su grupo de trabajo? Usted va a sufrir también. Usted va a sufrir rechazo. A usted le van a tirar el tratado para atrás y le van a decir: no me hables del evangelio. ¿A cuánto le han tirado un tratado así? ¡Pah! Te lo han tirado para atrás. A mí un montón me los han tirado para atrás. Y yo lo reciclo. Así veo y yo vengo, lo abro. Lo reciclo, papá. Dios le bendiga, hermano. Seguimos. Este es para otro. ¡Fua! Y voy al otro y digo: mira, así como está ese papel, así yo creo que está tu corazón. ¿Verdad? Sí, mi corazón está arrugado. Pues aquel me ayudó a evangelizar a aquel, aunque está perdido por allá, pero me ayudó, porque ahora estoy evangelizando a este. Nos van a rechazar. Benditos los rechazos que nosotros nos hacen. No, pero Pablo dice: yo no me avergüenzo. Yo estoy claro en lo que yo he creído. Yo no me avergüenzo. ¿Cuántos se avergüenzan aquí de ser puertorriqueños? ¿Cuántos se avergüenzan aquí de ser si aquí hay algún dominicano, un colombiano? ¿Cuántos se avergüenzan? ¿Usted se avergüenza de ser puertorriqueño? No me conteste. Yo no me avergüenzo de haber nacido en esta islita. No me avergüenzo. Que hay un montón de cosas, pero no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo de ser puertorriqueño, pero tampoco me avergüenzo de ser ahora hijo de Dios, ciudadano del cielo. No me avergüenzo de eso. Si no me avergüenzo de ser puertorriqueño, menos me voy a avergonzar de ser un hijo de Dios. Y Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Cuando usted escucha la palabra evangelio, ¿qué es lo que le viene a la mente a usted? Estilo de vida, la palabra, modelaje, mensaje, la verdad. Los otros días
estaba en el quiropráctico. Cada vez que veo ese quiropráctico, que él es así medio alocado, pero de las cosas que él dice, yo capturo varias cosas. Y viene y dice: Efraín, ¿cuál es la mejor contestación para todas las preguntas? Para todas las preguntas. No, la verdad. La verdad. Para todas las preguntas, la mejor contestación, la verdad. Duela o no duela. Te guste o no te guste. Y dije, pues eso me lo voy a llevar y lo estoy predicando hoy. Y entonces y quedamos, Joan lo invitamos para acá. Pero el evangelio es la verdad. El evangelio es un mensaje que traspasa los corazones. El evangelio es un mensaje que nos hace una radiografía. El evangelio nos tira una foto de cómo nosotros estamos espiritualmente, emocionalmente, físicamente. El evangelio nos describe completamente. Y Pablo dice: yo no me avergüenzo, no tengo vergüenza del mensaje que traspasa corazones, del mensaje que traspasa mente, del mensaje que transforma al loco, al que puede estar en un momento desquiciado. Ese mensaje, yo no me avergüenzo de eso. Yo no me avergüenzo de hablar esto. No me avergüenzo. Si antes yo hablaba un montón de disparates, y usted también. Usted y yo éramos unos disparateros hablando de disparates en la calle. Y usted no se avergonzaba, y algunos, eso es verdad, lo que yo dije, eso es verdad. Y usted era un disparatero, y yo también. Y lo corregían, no, eso es verdad. Oh. Entonces, ahora que nosotros tenemos la verdad de Dios, el evangelio, que transforma, que cambia, yo no me voy a avergonzar. Usted no se puede avergonzar, porque este evangelio tiene que ver con santidad, tiene que ver con pureza. Era el problema que Pablo tenía dentro de esta iglesia. Había un problema de sacrosanto, de puro o impuro. ¿Quién es más puro? ¿Quién es más? No, había un problema ahí. Entonces este evangelio lo que hace es que delimita. Este evangelio cuando entra dice: ok, si tú estás bien, si estás caminando como dice la escritura, no hay problema. Pero si tú estás torcido o torcida, pues vas a tener problemas. El evangelio no es buenas noticias para mucha gente. ¿Usted cree que el evangelio es buenas noticias para el que está mintiendo? ¿Usted cree que el evangelio es buenas noticias para el que está haciendo el pecado y está haciendo 20 cosas? No, para el que está robando no es buena noticia. Porque cuando el evangelio llega, dice: tú no puedes seguir robando. Tú tienes que dejar de pecar. Y no es buena noticia. Al principio la gente se molesta, pero te lo tengo que decir, el evangelio tiene que ver con eso. Tiene que ver con santidad, tiene que ver con pureza. O sea, yo no me avergüenzo de ese evangelio, que es el mensaje que recibimos, que está escrito, que Jesús vino a esta tierra, entregó todo, murió, resucitó. Él está a la diestra del Padre. Hoy tiene una iglesia aquí en la tierra, representándolo a Él. No me avergüenzo de eso. No se avergüence del evangelio. Hable el evangelio. Por eso es que la Biblia dice: hable en tiempo y fuera de tiempo. Pero mire esto, él dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder. No es solamente un mensaje así de que, no, aquí estamos hablando de poder. Y esa palabra poder, cuando usted la busca en el griego, usted va a encontrar que tiene al menos dos definiciones. Una es dunamis y otra es energeia, que es energizar. Dunamis es dinamita, es explosivo. El evangelio es explosivo. El evangelio
revienta a los demonios, al infierno. Por eso, cuando usted y yo predicamos el evangelio como está, se revuelca. Pues claro, si estamos hablando del evangelio, que es una bomba, es una dinamita. Cuando usted está predicando, usted está, ¡pum! Por allá, ¡pum! Por allá, ¡pum! Sale todo el mundo corriendo despavorido. Aquí está Cristo, vénganse, alíñense ahí, pónganse en fila, que aquí está Cristo, venga. Estoy aturdido, claro que está aturdido, porque el evangelio te va a confrontar, claro que sí. Pero ven, porque la justicia de Dios te va a cubrir, la justicia de Dios y su gracia te va a cubrir, porque esto no es lo que tú hagas o lo que yo haga. O sea, Él dice, es poder de Dios. Pero miren, yo quiero que ustedes busquen conmigo Efesios capítulo 1 y vean una oración que Pablo hace en el versículo 18. Él dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y el versículo 19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Esto es para no salir gritando, adorando, porque cuando uno lo digiere, cuando uno lo lee y uno vuelve y lo relee, usted se está dando cuenta cómo Dios cuenta con nosotros y la capacidad que ha puesto en el ser humano que le sirve. La capacidad que ha puesto en usted y en mí. Esto es algo que uno tiene que ir digiriendo y ahí rumiando, porque Pablo dice, voy a orar para que sus ojos sean abiertos y su entendimiento, los ojos de su entendimiento, que a ustedes se les sea revelado para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hasta ahí. El verso 19 dice, y cuál la supereminente, o sea, esto va por encima, esto traspasa, esto rompe barreras, esto es supereminente, esto se va por encima, la supereminente grandeza de su poder, de esa dinamita, de esa energía, para con nosotros los que ¿qué? Los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mire, medite en eso, hermano. Váyase esta noche y antes de acostarse a dormir, lea esta porción. Entienda lo que Dios hace con su iglesia. Él le ha dado una supereminente grandeza de su poder, que fue el poder que resucitó a Cristo, el que levantó y operó el milagro de la resurrección. Ese poder Él lo tomó y ahora se lo dio a la iglesia. Por eso es que el evangelio dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque no es el ser humano, es el poder que opera en nosotros como iglesia. La supereminente grandeza de su poder. ¿Usted cree que Dios va al gimnasio para hacerse fuerte? ¿Para desarrollar músculo? No. Pero ¿cómo yo puedo operar en esto? Pregúntale al que está a su lado, ¿y cómo nosotros operamos en esto? ¿Cómo vamos a operar en esto? Porque eso está ahí escrito, pero ¿cómo operamos? ¿Quieren la respuesta?
Pues creyendo. Sencillo. Creyendo. La Biblia lo dice ahí. Para nosotros los que creemos. Yo tengo que creer esto. Yo tengo que creer lo que la Biblia y lo que está establecido, que esa supereminente grandeza de su poder opera a través de nosotros, y que Él lo puso ahí y lo sometió todas las cosas bajo sus pies y lo ha dado a la iglesia por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia conectada. El lunes yo estaba compartiendo otra sabiduría, otra gotita del saber del quiropráctico de nosotros. Porque él es un entrenador, ese hombre es flexible, es un hombre de goma. Sí, literalmente, él me enseñó unos videos y yo digo, wow. Y él me estaba enseñando, yo le decía aquí a los hermanos el lunes que él me enseñó un video de estiramiento. De estiramiento. Pero el estiramiento de él no es este. Ni este así. Ese no es el estiramiento de él. Una cosa que mete la mano por aquí, saca para allá, los pies los sube así, los enrolla así. Lion hace como una cruceta, se vira del agua así, hace así. Él me dice, es una loquera, olvídate, es una loquera. Pero después me dice, todo el mundo puede hacer eso. Y yo, ajá. Y él me dice, todo el mundo que haga ejercicio y se alimente bien puede hacer esto. El cuerpo está creado para eso. ¿Sabes por qué? Porque uno tiene unas vértebras y uno tiene unos ligamentos que no se conocen en el cuerpo. Y cuando tú haces estiramiento, tú le estás diciendo a esto, conoce a esto. Conéctate. Y los ligamentos se conectan. Y cuando tú vienes a ver, tú puedes hacer cosas imposibles que para mí es imposible. Pero Él la hace. Y uno dice, es que no se puede. Cuando yo lo traigo al término espiritual, mi hermano, nosotros como iglesia, que somos el cuerpo, debemos estar siempre haciendo esos movimientos de estiramiento. A mí lo que me gustó fue que él me dice, esto se conoce con este lado, tu cuerpo va a conocer esto. Entonces la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo. Hay unos que son manos, hay unos que son pies, hay otros que están. Pero si no se conocen, ¿y cómo nosotros nos vamos a conocer? Si no es orando y creyendo, si no es andando juntos, si no es viendo a la palabra juntos, creyendo lo que la Biblia está diciendo ahí, que está diciendo, yo lo di por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. No es a una persona, se lo dio a la iglesia. Y yo soy iglesia, usted es iglesia. Nos lo dio. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues creer. Ay, hermano, es que yo estoy bien mal. Ay, Dios mío, que este problema. Y pues usted siga amplificando su problema, pues usted tendrá eso. Ay, que yo no sé qué. Las pruebas vienen. Claro que las pruebas vienen, van a venir. Pero ¿cómo yo las manejo? Yo las manejo creyendo en el poder de Dios que opera en nosotros. Ayer la hermana tuvo un accidente, no le pasó nada, Dios la preservó. El carro sufrió, pero ella no. Pues la preservó Dios. Porque el carro se dañó algo y ahora yo me voy. No, pues Dios me preservó. Igual usted, cuando Dios ha hecho un milagro con usted, Dios lo preserva, Dios lo cuida, Dios lo salva, todo va a depender de lo que yo creo. Entonces el poder de Dios es para salvación, para que la gente sea salva, a todo aquel que cree, al judío primeramente, dice Pablo, y también al griego. Mira el verso 17 de ese capítulo 1 de Romanos. Porque en el evangelio la justicia es revelada. La justicia de Dios es revelada. Eso es lo que dice Pablo en este versículo 16. En el versículo 17, ¿qué se revela? ¿Qué revela esto? El que nosotros no merecíamos estar aquí, hermano.
usted no merecía ni yo tampoco esto. No lo merecíamos. Lo que pasa es que nosotros ya estamos tan acostumbrados que pensamos que nosotros merecemos. Y nosotros ya pensamos y hasta exigimos. Nosotros exigimos, le exigimos a Dios ciertas cosas como si nosotros lo mereciéramos. Y nada más con la justicia de Dios cubriéndonos a nosotros de nuestro pecado es más que suficiente. El saber que usted cuando se muera, si está andando bien con Dios, usted va para el cielo y no va para el infierno. Con eso nada más. Ahora Dios es tan bueno en su justicia que nos da unas ñapas. Y nosotros creemos que ese evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Aquí hay una expresión de Pablo linda. Lo que es una expresión de se revela por fe y para fe. O sea, se revela porque yo creo, pero esa creencia mía también hace que yo revele fe, que de mí salga fe también. Yo la creo, yo creo esto, pero yo también comparto fe. Yo también hablo fe. No me quedo callado. Yo recibí a Cristo, yo recibí el evangelio de poder, yo recibí esto que es justicia revelada en mi vida, pero yo no me puedo quedar calladito. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué dice? Vivirá. Eso es un mandato. El justo por la fe vivirá. Por lo tanto, si yo quiero ver cosas manifestadas en mi vida, yo quiero ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a seguir haciendo, tengo que creer. Mire cómo dice la versión que les mencioné hace un rato. El verso 17 dice: porque la justicia de Dios es revelada en el evangelio a través de la fe por identidad en Cristo. Por identidad en Cristo Jesús, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Nosotros tenemos tantas cosas lindas en la palabra del Señor que están escritas ahí para nosotros echarle mano, trabajar con ellas, creer en ellas. Hoy es un buen día para nosotros meditar en esta palabra de que no me voy a avergonzar, de que no importa. No se avergüence, no se avergüence. Digan lo que digan, hablen lo que hablen, no se avergüence del evangelio. Yo recuerdo en India una vez que estábamos predicando en una comunidad, en una aldea, y cuando terminamos de predicar salió un grupo de personas a buscarnos para que fuéramos a esa comunidad y oráramos por una señora que era estéril, y la comunidad se burlaba de ella, le lanzaban piedras, la condenaban, le hablaban mal, que no servía, y esa señora estaba bien atribulada y ella estaba bien avergonzada. De hecho, ella no se atrevió a acercarse a nosotros, sino que envió unas personas y nosotros llegamos a la casa. Y cuando llegamos a la casa nos explican todo lo que está pasando con la señora. Ella no puede dar a luz, cometió el error de que adoptó un niño y fue peor todavía. Y cuando estamos allí en esa casa, oramos. Ella tenía, imagínense, en India, tenía todo el dintel así de la puerta, todo lleno de dioses, por un montón de imágenes y de cosas. Pero mientras estábamos así mirando por todo aquel dintel así, vimos un cuadrito de una pintura de Jesús. Y le dijimos al intérprete: pregúntale si ella sabe quién es ese. Yo sí. Y mencionó que era Jesús. Ah, ese es Jesús, el Hijo de Dios. Ok, pues nosotros vamos a orar en ese nombre. ¿Está bien? Los demás los dejamos afuera. ¿Está bien? Sí. Y oramos. No sé si pudo tener un hijo, no sé, porque yo me vine para Puerto Rico, pero
No sé si ella pudo tener un hijo, pero sí puedo dar testimonio de cómo le cambió el rostro después que nosotros oramos por ella. Y oramos para que Dios cubriera esa vergüenza, para que Dios la levantara en medio de esa vergüenza que aquella comunidad la señalaba y le decía que ella no servía, que era estéril, que no podía tener hijos y demás. Cómo eso a ella la tenía triste, amargada, y cómo es que después que se ora, el rostro que ella mostraba era un rostro brillante, libre. Y decía, me siento diferente. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer con esto, mis hermanos? Vamos a orar, vamos a creer. Usted recibió un evangelio, usted no se avergüence de lo que recibió, délo para adelante, porque el justo por la fe vivirá, por la identidad. Usted y yo vivimos en identidad con Cristo, atados a Él. Usted y yo estamos atados a Cristo. Usted está aquí en sus altas y en sus bajas, con sus 20,000 problemas. No hay problema. Usted quédese aquí. Manténgase atado a Cristo. Manténgase atado al poder del evangelio. Este poder que cambia. Este poder que cuando llegó a este país, este evangelio, hay un corito muy, muy viejo, bien pentecostal, que decía que en el año 16 llegaron los pentecostales, al de arriba, al de abajo, y decía, predicando la palabra. No leían muchos libros, pero había poder de Dios. No leían muchos libros, y no es que estamos en contra del estudio, nosotros creemos en estudiar, pero algo que los estudios no pueden hacer es libertar al que está endemoniado. Aquí, por más estudios que yo tenga, de PhD, de doctor, de lo que sea, de ministro, de reverendo, de reventado, de apóstol, de lo que sea, de epístola, de lo que sea, cuando viene un endemoniado, sí, porque hay reverendos y hay reventados, o sea, eso es, te lo vas a ver por ahí. Ese que viene endemoniado, usted no le va a decir, ay, que yo tengo una credencial que dice que yo soy pastor. Mire, yo soy reverendo, te echo fuera en el nombre de Jesús. El demonio va a mirar la credencial, se te va a echar a reír en la cara y te va a decir, huye, corre. Te va a pasar como los hijos de aquel en el libro de los Hechos, que fueron allí, estaban reprendiendo demonios. Y dijeron, oye, qué vacilón, esto es bien fácil, reprender demonios. Y fueron para allá y fueron, te reprendo en el nombre del que predica Pablo. Y los demonios lo miraron. Ay, bendito. Qué clecas estos dos, estos tres, estos cuatro, eran unos hermanos allí. Bendito. Y con esa fuerza que ustedes vienen. A Pablo nosotros lo conocemos muy bien, porque nos saca afuera donde quiera que nos ve, Él nos da palo. A Jesús sabemos quién es Él. Ese sabemos, ese es el Dios poderoso, ese es el Salvador. Ese sabemos quién es. Pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? Terminaron desnudos. Bendito, le dieron una tunda. Búsquelo ahí. Si usted no ha leído esa historia, búsquela. Le dieron una tunda, salieron corriendo avergonzados. Sabemos quién es Pablo, sabemos quién es Jesús, pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? Esto no se trata de que, no. Hay que creer en el evangelio de poder, que transforma vidas, que liberta al cautivo, que hace todas las cosas nuevas, que regenera, que cambia. Muchachos, si me pueden ayudar aquí con el pianito, ya nos vamos a orar. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. En el 16 llegaron
llegó el poder de Dios hasta el sol de hoy. Ese poder se ha ido extendiendo por muchos países. Por muchos países. Desde esta islita pequeñita. De esta islita donde mucha gente no ve cosas buenas. De esta islita salió y siguen saliendo. Porque hay gente que creyeron en ese poder. Hagamos nosotros lo mismo. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a agarrarnos de esa palabra. Sin vergüenza. Sin vergüenza. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Este evangelio traspasa corazones. Este evangelio traspasa el pecado. Llega allí donde está el pecado, donde está la enfermedad, donde está el problema. Allí llega este evangelio, traspasa murallas, traspasa barreras, traspasa obstáculos. Este evangelio no lo detiene nadie. Este libro lo han tratado de sacar de circulación por tanto tiempo y no han podido. Es como que se multiplica más. Dígamelo a mí que trabajo con este libro todos los días. Tratan de quitarlo y más se multiplica. Tratan de quemarlo y más se multiplica. Tratan de dañarlo y más se multiplica el evangelio. Este libro no se detiene. Usted está durmiendo y esto sigue trabajando. La palabra sigue fluyendo, sigue corriendo, sigue transformando. Usted se acuesta a dormir aquí hoy en la noche y en el otro lado del mundo el evangelio está haciendo estrago, está levantando a los musulmanes, está levantando a los asiáticos, está levantando a los vietnamitas. Mientras usted y yo estamos durmiendo, el evangelio sigue funcionando. Esto funciona. Esto funciona. Ay, hermano Efraín, es que yo estoy pasando por una prueba que es como que no veo luz al final del túnel, Efraín. Resiste. Aguanta. Resiste. Ay, Efraín, es que tú no sabes Sí, a lo mejor yo no sé lo que te está pasando, a lo mejor es muy fuerte, yo lo puedo entender, pero yo tengo que decirte en esta noche que este evangelio me dice que hay un Dios que nos acompaña, que hay un Dios que está con nosotros, que es todopoderoso, que es omnipotente, que es omnisciente, que es omnipresente, y ese Dios prometió estar conmigo y contigo. Agárrate de ahí. Agárrate. Dice Pablo que esto es para los que creemos. Todo el que crea y quiera un milagro, pase conmigo al altar. Todo el que crea y diga yo quiero seguir creyendo, pasa conmigo aquí. Vamos a orar todos juntos por ese milagro. Vamos a orar todos juntos para que ese poder de Dios se siga manifestando en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos. No nos avergoncemos de eso. Esto es poder de Dios. 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 Esto no tiene que ver con una persona. Esto no tiene que ver con una iglesia. Sí. Tiene que ver, sí, con Dios. Con el Dios omnipotente, con el Dios trino, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Tiene que ver con Él. Esa manifestación nos las dio Dios a nosotros y nos las puso en las manos. Padre, gracias. Vaya al trono de la gracia de Dios y en sus propias palabras dígale: Señor, aquí estoy, voy a seguir creyendo. Voy a seguir creyendo. Yo no me voy a avergonzar de este evangelio. Yo voy a seguir creyendo. Probablemente hay gente que te esté diciendo, pero tú sigues creyendo en eso. Pero tú sigues creyendo en eso.
y tú no has visto resultados y tú vas a seguir creyendo en eso. Sí, Señor, yo voy a seguir creyendo, porque esto tiene que ver más allá de lo que pueda pasar físicamente en mi vida. Esto tiene que ver con mi alma, tiene que ver con lo que tiene valor eterno. Esto tiene que ver con eternidad. Santo Padre, en el nombre de Jesús, Padre, nos juntamos como iglesia en esta noche y te damos las gracias, porque hoy nosotros podemos declarar como Pablo: no nos avergonzamos del evangelio, de ese poder que tiene ese mensaje sencillo, ese mensaje de la cruz. Ese mensaje de la cruz que ha transformado a millones, Señor. Que ha salvado a millones, que ha sanado a millones, que ha libertado a millones, Señor. No nos avergonzamos de él, porque es una dinamita. Y esa dinamita tú la has puesto en nuestras manos como iglesia. Ayúdanos a manejar este poder que has puesto en nosotros, a ser responsables y a creer en ti, a no dudar, a no ser como la onda del mar. Señor, ayúdanos a creer. Ayúdanos, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor, para seguir creyendo. Señor, en esta noche te pedimos que tú nos aumentes la fe, como hiciste con los discípulos. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe. Gracias por tu justicia. Gracias porque nos justificaste. Padre, gracias. Señor, queremos vivir como dice tu palabra. Por fe queremos vivir. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, creyendo en ti. Padre, haz llover sobre nosotros. Haz llover sobre nosotros. Haz llover sobre nosotros. Que caigan lloviznas de gracia, lloviznas de misericordia sobre nuestra casa, lloviznas de favor sobre nuestra casa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, haz milagros, haz prodigios, sana cualquier dolencia. Señor, provee cualquier necesidad en esta noche. Aclara la mente, Señor. Trae pensamientos claros. Reprendemos todo espíritu antagónico. Reprendemos al enemigo, Señor. Y declaramos con la fuerza de tu espíritu que vamos a vencer todo enemigo, todo obstáculo que se levanta. En la cruz, Señor, en la cruz. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, bendice a mis hermanos. Bendice cada una de sus peticiones, bendice cada una de sus familias. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y una iglesia que está clara y que sabe lo que dice esta palabra. Levanta una alabanza. Levanta una alabanza, levanta una alabanza, levanta una alabanza, levanta una alabanza, levanta una alabanza. Oh Rey, levanta, levanta una alabanza. Dios sana corazones hoy. Dios sana corazones hoy. Dios liberta, Dios rompe cadenas, Dios saca obstáculos del camino. Dios salva en el nombre de Jesús. Dios tú unifica. Tú haces las cosas nuevas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.